vamos a ver el movimiento de una partícula en el plano o en el espacio. A nosotros lo que nos va a interesar es analizar cómo se mueve una partícula, ya sea se mueva en el plano o en el espacio. Y para analizar ese movimiento, nosotros lo que vamos a hacer es suponer que una partícula se mueve sobre una curva, a pesar de que no definimos lo que es curva. Entonces, bueno, la idea es ver en un determinado instante en qué posición la partícula está sobre la curva, pero analizar el movimiento no implica solamente mirar la posición, sino también implica mirar su velocidad y su aceleración. Entonces, para eso lo que se hace es, suponiendo que una partícula se mueve, por decir, sobre una parábola, que en ese caso estaríamos hablando en R2, que se mueve en R2, entonces lo que hacemos es, bueno, armar un conjunto de ecuaciones, que se llaman ecuaciones paramétricas de la curva, que nos permitan de alguna manera analizar en la medida que un cierto parámetro que lo llamamos t, haciendo referencia al tiempo, ver según el tiempo varía en un determinado intervalo, en qué posición sobre la curva se encuentra la partícula, con qué velocidad se está moviendo o cuál es la aceleración. Hay que tener en cuenta que ese conjunto de ecuaciones que describen de alguna manera el movimiento es todo, no es solamente la forma de la curva, es todo. Se puede hacer de diferentes maneras. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando en forma general, todo lo formal está escrito. Supongamos que yo tengo una partícula que se mueve sobre una recta, que es lo más sencillo que podemos tener. Si la partícula se mueve sobre una recta, yo puedo elegir una manera particular de representar ese movimiento y asegurarme que esa representación me esté indicando que la partícula se mueva sobre la recta, y otra persona podría elegir otra representación, otra forma de describir el movimiento, pero sin embargo la partícula se sigue moviendo sobre la misma recta. Entonces, cuando uno describe el movimiento de una partícula, no necesariamente es único. Por eso hablamos de ecuaciones paramétricas que describen el movimiento, pero yo puedo armar un tipo de ecuación, vos podés armar otro, y sin embargo, ambos movimientos, ambos conjuntos de ecuaciones describen el movimiento de la partícula. Y de alguna manera u otra, si está bien hecho, debería poder ser equivalente una manera de representarlo u otra manera de representar. Entonces, en principio, la forma general o la idea general es esa, ¿no? Es tener una curva en el plano y en el espacio y encontrar ecuaciones que me permitan describir el movimiento de la curva. Va a haber diferentes maneras, como les decía, de describir el movimiento, y una de ellas, además, va a ser lo que le vamos a llamar más adelante vectorial. Nos interesan los vectores, porque los vectores, cuando ustedes analizan el movimiento de un objeto, te van a dar, además de la dirección, también te van a dar el sentido. Entonces te van a permitir decir si la partícula va o si la partícula viene, pensando en un punto inicial y en un punto final, y hacer referencia a si va o si vuelve. No es lo mismo que vaya hasta Neuquén a que vuelva desde Neuquén a Cipolletti, por decir algo. Entonces también vamos a necesitar los vectores. Además, el hecho de trabajar con velocidades y aceleración también es una cuestión vectorial. Entonces, entre ecuaciones paramétricas y ecuaciones vectoriales, que si bien llevan nombres diferentes, vamos a ver que es prácticamente lo mismo. Pero conceptualmente son cosas diferentes, ¿sí? Una ecuación paramétrica me describe el movimiento, pero en realidad me está diciendo en tal instante, está en tal posición, tiene tal velocidad, tiene tal aceleración, pero si yo pienso desde el lado físico, la velocidad y la aceleración, me interesa entonces el vector velocidad, me interesa el vector posición y el vector aceleración, y ahí vienen las ecuaciones vectoriales. Y entonces, entre tener la ecuación paramétrica o el conjunto de ecuaciones paramétricas y las vectoriales, es un pasito, es nada, pero conceptualmente son cosas diferentes, ¿sí?
Entonces la idea es esa, ¿no? Dada una curva, sin haber definido lo que es curva, asociamos curva a un dibujo que esté en el plano o en el espacio, no tiene por qué ser función, una curva, podría ser una circunferencia. Vamos a llamar ecuaciones paramétricas a este conjunto de ecuaciones. Si está en R2, tendré dos ecuaciones. Si la curva está en R3, tendré tres ecuaciones. Y siempre tiene que estar indicado el intervalo donde se mueve el tiempo. O sea, un conjunto de ecuaciones va a estar bien definido siempre que tenga las ecuaciones y siempre que tenga el intervalo de validez del tiempo. Y si estoy en R2, me va a indicar X cómo se mueve a través del tiempo y me va a indicar el Y cómo se mueve a través del tiempo. Por eso pongo X es función del tiempo y el Y es función del tiempo. Entonces me dice cuál es la posición en X, pensando en los ejes cartesianos, ¿no? Y cuál es la posición en Y en la medida que el tiempo se mueve dentro de un intervalo. Y lo mismo para R3, pero como estamos en R3 tenemos que tener tres variables, la posición en X, la posición en Y, y por decirlo de alguna manera, la altura, que sería la variable Z, que me estaría dando la posición en la tercer componente. Profe, esa T donde dice T perteneciente a I, la I esta es de intervalo, ¿no? El Y es el intervalo. Ah, perfecto. Ese intervalo va a depender mucho de la bibliografía y del profe, ¿sí? El intervalo en general, ese intervalo se va a considerar un intervalo cerrado. ¿Por qué un intervalo cerrado? Para tener un punto donde se inicia el movimiento y un punto donde se finaliza el movimiento. Pero mucha bibliografía va a trabajar con un intervalo abierto, un intervalo AB, abierto. ¿Y cuál es la diferencia entre un cerrado y un abierto? Bueno, que no incluye el punto inicial y el punto final. Pero el intervalo abierto me permite hablar de derivadas. Y el intervalo cerrado, en todo caso, tendrás que hablar de derivada lateral. Esa es la única diferencia o la única sutileza que puede haber cuando uno trabaja con un intervalo. ¿Se entiende lo que quise decir? Si no, Sí, profe, perfecto, sí, explayo sí. un poquito más. No entiendo nada. Agus Palacio, bueno, tendrás que leer más. No, o sea, no entiendo nada, me parece que no es ni una pregunta ni nada. Decime qué no entendés para poderte explicar. Seis. Bueno, Profe, entonces, ¿qué vendría siendo una traza? Eso no me quedó muy claro. la traza es el dibujo que describe la partícula cuando se está moviendo. Lo que uno tiene que tener presente es que uno tiene un conjunto de ecuaciones que describen un movimiento. Y ese movimiento, cuando uno lo va analizando instante por instante, para un tiempo dado, la partícula está en una posición, para otro tiempo dado está en otra posición. Si tenés infinitos puntos en forma continua, se termina armando una curva. A eso se le llama traza, al dibujo de la curva, ¿sí? El dibujo que uno tiene es la traza, o es por donde se mueve la partícula, a eso se le va a llamar traza. O sea, ¿es lo mismo que la trayectoria? Bueno, Agus Palacio, trata de evitar los comentarios sin sentido, por favor, ¿sí? Porque yo estoy trabajando y los comentarios tuyos no me parecen adecuados, ¿sí? Porque lo del circo se puede tomar, o que me estás diciendo payaso a mí, o se puede tomar de otro lado. Si a 5 minutos de empezar la clase no te podés ubicar, yo me puedo encargar de ubicarte y la clase se está grabando. ¿Estamos, Agus? Bien. Entonces, ¿qué me decía? Alguien me consultó algo, la chica que me estaba preguntando. No, profe, Sí, decime, por Negrita. de la traza. Entonces, entiendo que sería lo mismo que la trayectoria, si la traza es en función del tiempo. Claro, sería como la trayectoria que ustedes le llaman en física, ¿sí? Genial. Gracias. Bueno, parametrizar, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá una recta, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Tengo una recta, análisis 1,
y voy a considerar que la partícula se va a mover sobre la recta. ¿A qué se le llama traza? Al conjunto de puntos que describen esa recta. Ahora, si yo tengo una recta, y en este caso yo estoy considerando que la partícula se va a mover desde un punto inicial, que es el punto 0,1, hasta un punto final, que es en este caso el punto Q, que lo estoy llamando 3,7, los que figuran con rojo. Entonces lo que yo quiero es, de alguna manera, armar ecuaciones de manera analítica, para eso quiero las ecuaciones, que me indiquen que la partícula se va a mover desde este punto P, que lo voy a llamar punto inicial, hasta este punto Q, que lo voy a llamar punto final. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es de manera intuitiva al principio, y van a ver que en la medida que vayamos avanzando, lo vamos a poder formalizar. Cuando una partícula se mueve, hay que tener en cuenta que si el punto inicial es P y el punto final es Q, en ningún momento yo dije que la partícula iba una vez, desde P hasta Q. Podría ser que la partícula vaya desde P hasta Q, vuelva hasta P y vuelva a ir hasta Q. Entonces los movimientos son diferentes. No es lo mismo ir solo una única vez desde P hasta Q o ir y volver, son movimientos diferentes. Entonces, lo que acá me está diciendo, el ejemplo este, es que yo quiero que este sea el punto final, el P sea el punto inicial y Q sea el punto final. Además de eso, tampoco me está diciendo el ejemplo con qué velocidad tiene que ir. Y van a ver que en la medida que vayamos avanzando, podría pasar que a vos se te ocurra describir ese movimiento con una cierta velocidad, y a otra persona describe exactamente el mismo movimiento, pero con otra velocidad. Bueno, pero mientras se respete la consigna que el punto inicial sea P y el punto final sea Q, sería válida la forma de representar el movimiento, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una recta, o en realidad tenemos en forma general una función, en este caso y es función de x, entonces la representación paramétrica es clásica. Lo que conviene hacer en general para no entorpecer nada es decir que x lo voy a llamar t. T es el parámetro o es el tiempo, usamos el t por el hecho de referirnos o hacer referencia al tiempo. Y si x es t, entonces y va a resultar de reemplazar, en lugar de poner x, poner t, y me va a quedar 2t más 1. Entonces acá yo logré el conjunto de ecuaciones paramétricas que me dicen cómo varía x y cómo varía y en la medida que transcurre el tiempo en el intervalo de 0 hasta 3. ¿Y por qué puse el intervalo de 0 hasta 3? Y porque ese intervalo fue analizado para lograr que este sea el punto inicial y que este sea el punto final. Entonces observen, si t vale 0, yo podría hacer una tablita de valores. Si t vale 0, lo reemplazo en x en la ecuación y me dice que x es 0. Si t vale 0, lo reemplazo en la ecuación en y me va a decir que el y vale 1. Entonces, si el x es 0 y el y es 1, me está diciendo que para el instante t igual a 0, cuando se inicia el movimiento, estoy en el punto 0 de x, 1 de y. Entonces, a pesar de que estoy trabajando sobre una recta, el hecho de haber puesto que el punto inicial sea para el tiempo t igual a 0, me dice que voy a estar parado en este punto. Entonces la parte de abajo, por decirlo de alguna manera, que estoy marcando con el mouse de la recta, ya ni se tiene en cuenta, voy a tener en cuenta desde P en adelante. En la medida que yo le dé valores a T, supongamos que le doy el valor T igual a 1, que está dentro del intervalo. Si T vale 1, me dice que X es 1. Si T vale 1, me dice que el Y va a valer 3. Entonces, voy a estar en el punto 1 de X, 3 de Y. Estaré posicionado por acá. Y si por último le voy dando valores y veo que le doy el valor 3, me dice que X va a valer 3, estaré posicionado acá en X, en 3, y el Y va a valer 6 más 1, 7, entonces voy a estar posicionado en Q. Entonces, con este conjunto de ecuaciones y este intervalo, lo que sí logro es que este sea el punto inicial y que llegue hasta Q. Ahora,
¿Se entendió hasta ahí lo que hice, chicos? Si no se entendió, vuelvo hacia atrás sin ningún problema. ¿Se entendió? No, profesor, entendió. Bien. Sí, profe, se entendió. Entonces, si se entendió, ahora yo les voy a ir poniendo y voy a ir haciendo preguntas que hagan que ponga en duda lo que dije. ¿Está bien? Y en la medida que vayamos avanzando con los ejemplos, vamos a ir enriqueciendo desde el lado teórico y vamos a ir solucionando o dando solución a esas preguntas que yo voy diciendo. Yo lo que hice fue armar un conjunto de ecuaciones, básicamente como y es función de x, agarré la forma más simple o lo que se llama la forma clásica de parametrizar, decir que la variable independiente sea t y la variable dependiente resulta de reemplazar ese parámetro en la ecuación que tenés y ya tenés el x y el y. Nos faltaba poner un intervalo porque habíamos dicho que un conjunto de ecuaciones estaba dada por las ecuaciones y el intervalo. Entonces puse este intervalo. Y este intervalo lo puse y lo pensé en forma muy sencilla. Dije, bueno, si yo necesito ir desde el punto 0 en x hasta el punto 3 en x, y el x es t, entonces digo que t se mueva desde 0 hasta 3 y me aseguro que arranco en 0 y termino en 3. Hice una pequeña tablita de valores en forma oral y vi que los puntos iban a ser puntos de esta recta, y que este va a ser el punto inicial y que este va a ser el punto final. Ahora, en ningún momento les aseguré que la partícula no subió y bajó, porque yo hice una tabla de valores con 3 valores, con 4, con 10, con 100 valores. Cuando vos haces una tabla de valores, son puntos aislados. En ningún momento les estoy garantizando con una tabla de valores que la partícula pudo haber bajado. Justo agarré valores, esos 100 valores que hice la tablita, o esos 1000 valores, donde me indica que, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a la flechita, la partícula va ascendiendo, pero quizás agarre otro valor y me dice que volvió para atrás. Bueno, hay que asegurarse eso también, ¿no? Hay que aprender a analizar eso. Che, ¿la partícula va y vuelve o solamente va? ¿Se entendió la pregunta? Si no, vuelvo hacia atrás. Profe, entonces como que esta función solo describiría el camino, por así decirlo. ¿Puede ser? O sea, el camino que puede tomar la partícula. Claro, claro. Sí, Agus, ahí leí el chat. El tema de hacer los comentarios así es como los mensajes. Uno escribe un mensaje con una cierta intencionalidad y el que lo lee lo puede leer con otra intención, ¿sí? Entonces, por eso te decía, evitemos los comentarios sin sentido. Aparte, vos estás haciendo comentarios que yo corto la clase para leer el chat y es un comentario sin sentido y encima lo malinterpreto. Entonces, evitemos ese tipo de cuestiones. Yo soy otro Agustín, profe, igual, ¿eh? ¿Cómo? Soy otro Agustín el que le estaba preguntando. Decime, Agustín, volveme a consultar. Que la ecuación esta que usted escribió acá en el tiempo solo representaría como el camino que puede tomar la partícula, pero no el movimiento. Tal cual, es el camino. Tenemos que aprender a analizar el movimiento. El primer paso es, me aseguro que la partícula se mueva sobre la recta. Ahora, ¿de qué manera se mueve? ¿De qué manera? Incluye muchas preguntas. Podría ser con qué velocidad, cuántas veces subió, cuántas veces bajó, se quedó en el medio, qué pasó, ¿se entiende? Con aceleración, sin aceleración. Y cuando digo aceleración, cuidado, porque que esté acelerado puede ser que se vaya frenando, porque sería una aceleración negativa, o que esté acelerado en el sentido de que la velocidad incremente, entonces en ese caso la aceleración es en el mismo sentido de la velocidad y por eso la velocidad aumenta. Pero acá no hablamos de frenar, hablamos de aceleración. Si es en el mismo sentido, la velocidad aumentará. Y si es en sentido opuesto, la velocidad va a disminuir. Esas son cuestiones del movimiento. Yo acá lo único que hice fue Profe, garantizar. Sí. Esto entonces sería como el diagrama de las posiciones, ¿o no? Exacto, exacto. Entonces podríamos un diagrama de velocidad y... Lo vamos a hacer, de hecho. ¿Sí? Claro. Entonces yo quiero pararme en un punto de la curva, por decir donde estoy con el mouse, y quiero saber en ese instante que va a estar en ese punto
y como la velocidad es una cuestión puntual, entonces quiero saber con qué velocidad pasó por ese punto y qué aceleración tiene en ese punto. Y entonces ahí uno aprende a describir el movimiento completo. Esto le suena quizás un poquito artificial ahora, pero nosotros lo que vamos a hacer es, todo esto lo vamos a volcar en lo siguiente. El hecho de, no sé, pensar en el movimiento de un proyectil. O sea, vos pateás un fútbol y desde el momento que lo pateaste, la pelota sale con una velocidad, alcanza y recorre una cierta distancia horizontal y también recorre una cierta distancia vertical. Y cuando toca el suelo con una cierta velocidad. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, terminar haciendo es eso, es analizar ese tipo de movimientos, con qué velocidad parte, cuál es la altura máxima, cuál es la distancia máxima horizontal recorrida, con qué velocidad llega al piso. Para eso lo vamos a hacer a esto, ¿sí? Voy a mirar un cachito el chat y ya vuelvo con ustedes. Si dan los mismos valores, ¿no sería una parábola? Bien. Bueno, en caso de ir y volver, no sería una parábola. Perdón, David, Mabel soy. Si querés yo voy leyendo el chat y respondo, y cualquier cosa te digo, alguna duda que yo no les pueda responder, o que amerite que vos les expliques, así no te vas deteniendo. Dale, dale. Es verdad que el chat distrae. Dale, contesto bastante, esto y te dejo, Mabelucha. Mabel es la profe de la práctica, chicos, la que figura como Sí, Mabel buen día a Basante, todos. para los que no lo conocen. Buen día, profe. No, Buen día. que vaya y Buen día. vuelva. Acá estoy. Esta es una función lineal. Claro, yo lo que estoy haciendo es que la partícula se mueve sobre una recta. Y que la partícula se mueva sobre una recta tranquilamente, o sea, pensémoslo en una cuestión de caminar. Caminás de la silla a la puerta por una línea recta y volvés por la línea recta, no hay ninguna parábola. No describiste en ningún momento una parábola y sin embargo podés ir y volver, ¿sí? Bueno. Ahora bien, vamos a hablar de algo que suele tener inconvenientes. O sea que hasta ahí lo único que di yo es qué es una ecuación paramétrica y para qué se usa. Todavía no entramos en el análisis del movimiento. Y acá viene un concepto que suele confundirse. Nosotros venimos con análisis 1 y venimos con la idea de hablar de una curva suave. Y ustedes en general le llaman, le llamamos curva suave a una curva que uno imagina el esquema que sea como una parábola y que no sea como un valor absoluto. Porque el valor absoluto tiene una parte angulosa, en cambio la parábola es suave en todas partes. Bueno, el concepto de suavidad en análisis 2 no hace referencia a si el dibujo es suave o no es suave. El concepto de suavidad tiene que ver, como dice acá, representación paramétrica suave. Es otra cosa. El dibujo puede ser suave y la representación paramétrica no. Entonces vamos a ver a qué le llamamos representación paramétrica suave. Pero ustedes con lo que se tienen que quedar claro es que esta idea de suave no es la que nosotros tenemos visualmente con el dibujo, o sea, si hay un ángulo o no hay un ángulo, si hay un corte, si hay un salto o si hay un agujerito en el dibujo. Y le vamos a llamar representación paramétrica suave cuando nosotros tenemos las ecuaciones paramétricas y resulta que derivamos a las ecuaciones paramétricas y las funciones que derivamos admiten derivada y no se anulan simultáneamente. ¿Qué significa eso? Yo tengo las ecuaciones paramétricas acá. Tengo las ecuaciones paramétricas en R2 o bien en R3. Entonces derivo a X respecto de T. Y derivo a Y respecto de T. Esas derivadas tienen que existir. Y además no se pueden anular en el mismo instante. O sea, para el mismo valor de T no se pueden hacer cero simultáneamente. Si eso pasa, a eso le vamos a llamar representación paramétrica suave.
y vamos a hacer un abuso del lenguaje, y ahí es donde viene la confusión, y vamos a decir que cuando eso pasa, vamos a decir, la curva es suave. Pero no me estoy refiriendo al dibujo, ¿sí? Me estoy refiriendo a un conjunto de ecuaciones que responde a esta definición, que es la definición 2. Entonces, miremos acá unos ejemplos y veamos esta cuestión de suavidad, qué es lo que puede pasar. Supongamos que una partícula se mueve sobre una parábola. Si la partícula se mueve sobre una parábola, conceptualmente, lo de análisis 1, la parábola es suave porque se deriva en todos lados. La parábola es suave. Pero en análisis 2, ecuación paramétrica suave es otra cosa. Entonces vamos a ver justamente la diferencia. Entonces yo tengo acá una partícula que se mueve sobre esta parábola y me la dan condicionada. Se mueve con x desde -1 hasta 1. Entonces yo dibujé la parábola y lo condicioné, con x moviéndose desde -1 hasta 1. Ahora voy a armar un conjunto de ecuaciones que describan que una partícula se mueva sobre esa parábola. Entonces, en este caso usé la representación paramétrica trivial. El x lo llamé t, pero si el x lo llamaste t, entonces el y, fíjense que acá hay un errorcito, ya lo arreglo, el y, al reemplazar acá, va a ser t cuadrado menos 1. Y puse, como x le puse que vale lo mismo que t, entonces puse que el t está en el intervalo de -1 a 1. Y como x y t vale lo mismo, me garantizo, con ese intervalo, que realmente se mueva en este tramo de parábola, no se dispare ni para atrás de A, por decirlo de alguna manera, ni por arriba de B, por decirlo de otra. Ahora leo el chat. Profe, Entonces, ahora estas son las ecuaciones paramétricas que me describen el movimiento. Entonces ahora derivo. Si a x lo derivo respecto de t, la derivada me da 1. Y si al y lo derivo respecto de t, la derivada me da 2t. Como t se mueve entre -1 y 1, observen que las derivadas es imposible que se anulen simultáneamente, porque la derivada de x vale 1, es constante, y la derivada de y es 2t, o sea que la derivada de y se anula cuando t vale 0. Sí, pero la derivada de x va a valer 1. Entonces no se anularon simultáneamente. Eso indica que la representación paramétrica que elegí es suave. Y extendiendo el vocabulario y hablando de más, entonces digo, la curva es suave. Pero no me estoy refiriendo al dibujo, sino a la representación paramétrica. Estoy diciendo que la partícula se va a mover sobre la parábola de manera suave. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, vos podrías haber hecho otra representación paramétrica para la misma curva. Observen que acá elegí decir que x es t al cubo. ¿Y cómo se te ocurrió eso? Se me ocurrió, yo puedo hacer la representación paramétrica que a mí se me antoje, mientras garantice que la partícula se mueve sobre la parábola, podés inventar lo que quieras. De ahí a que ese invento te sirva o sea cómodo de trabajar, bueno, esa es otra historia. Entonces acá yo puse que x es t cubo. Si yo reemplazo que x es t cubo en la ecuación que me dieron de la parábola, entonces el y me va a quedar que va a ser t a la sexta. Ah, no, porque es x al cuadrado, este -1 no va. Profe, Sí, sí. claro, eso le iba a decir. Ese Sí, -1 no es me lo del comí intervalo. acá, del intervalo, perdonen. Acá le mandé un -1 del intervalo, está bien. Porque este -1 es del intervalo, no de x cuadrado menos 1. Entonces les decía, como x es t cubo, al reemplazarlo, entonces me va a quedar que... Entonces, ¿no va a ir a la escuela? No era para mí eso, ¿no? No. Chicos, No, por porque favor, el apaguen los micrófono micrófonos o interrumpen la clase. Entonces decía, si x es t cubo, al reemplazarlo acá, me va a quedar que el y es t a la sexta. ¿Sí? Entonces, acá tengo otras ecuaciones paramétricas, otro conjunto de ecuaciones paramétricas que responden a esta ley. Por lo tanto, van a describir el movimiento de la partícula sobre la parábola, eso estoy seguro. Y también puse que el t se movía entre -1 y 1,
porque fui chequeando y me doy cuenta que voy a lograr que el X se mueva, poniendo de esa manera, que el T se mueva entre -1 y 1, logro la condición de que X esté en el intervalo de -1 a 1, que fue la condición dada. Ahora, este es un conjunto de ecuaciones paramétricas y este es otro conjunto de ecuaciones paramétricas que se le ocurrió a otra persona. Cuando derivo a X respecto de T, me quedó 3T cuadrado. Cuando derivo al Y respecto de T, me quedó 6T a la quinta. Entonces, observen ahora que la derivada de X y la derivada de Y, ambas se van a anular cuando T valga 0. Y T igual a 0 está dentro de este intervalo. Entonces las derivadas se anulan si T es 0. Entonces, justamente eso contradice la definición de representación paramétrica suave. Las derivadas se anulan en un punto simultáneamente, y entonces yo qué voy a decir, que la representación paramétrica no es suave. ¿Está bien? Pero fíjense que la curva es la misma. Entonces, cuando hablo de representación paramétrica suave, lo que quiero que les quede claro es que no estoy diciendo que el dibujo sea suave como en análisis 1 o no. Es que las ecuaciones que armé cumplen con una definición que es la definición 2. Entonces, ¿cuándo digo que una curva es suave? Ahora, vamos a decir que una curva es suave cuando admite una representación paramétrica que sea suave. Si a vos se te ocurrió esta representación paramétrica, lo que vas a decir es que la representación paramétrica no es suave, esa que se te ocurrió a vos. Quizás se te ocurra otra y sí logres que la representación paramétrica sea suave. Y este concepto de suavidad es porque después vamos a usar teoremas y los teoremas nos van a pedir sea una curva cuya representación paramétrica sea suave. O sea, buscar una representación buena. Esa va a ser la idea. Una representación paramétrica para esa curva que nos sirva. Bien. Profe, Sí. no pasa nada si están intervalos abiertos, ¿no? ¿Qué pasa si vos tenés el intervalo abierto? Que lo mencioné hoy al principio. Si vos tenés un intervalo abierto, lo que va a pasar es que en realidad no tenés el punto inicial ni el punto final, porque este puntito A sería con un circulito abierto y este puntito B con un circulito abierto. Como Entonces, que no tenés es el como que inicio la de la partícula... trayectoria, podría decirse. ¿Cómo? Que no tenés el inicio de la trayectoria. Claro, no tenés el inicio, O el porque final. vos decís, arranca pegadito a, pero ¿qué es pegadito a? No existe matemáticamente el pegadito. ¿Cuánto de pegadito? Muy pegadito a. Bueno, pero no tenés el punto de inicio. Y llega muy cerquita de B. ¿Cuánto de cerquita a B? Llega, tanto como se te ocurra. Y entonces llegó hasta B. No, no llegó hasta B. Ese es el problema de trabajar con intervalos abiertos. Es como un límite. Claro, sería como un límite. Pero los intervalos abiertos permiten hablar de derivada, porque las derivadas se hablan siempre en abiertos, porque si nosotros pensamos en la definición de derivada, es un límite, cuando h tiende a 0, en general lo usaban la variable h ustedes, tiende a 0 por derecha y por izquierda, entonces habla de un abierto. Si yo trabajo con intervalo cerrado, tendré que derivar por el lado que tiene sentido. Por un lado no va a tener sentido y se habla de derivada lateral. Entonces, a mí no me interesa qué pasó después de B, porque no me interesa la velocidad que va a ser la derivada. Me interesa con qué velocidad llegó a B, o sea, por el lado que corresponda, digamos. Bien, ¿quedó claro la idea de representación paramétrica suave? Sí, profe. Si no quedó claro, vuelvo hacia atrás sin ningún problema. Profe, yo tengo una duda. Sí. Entonces, es como decir que no se anulen, es decir, que no se hagan cero simultáneamente. Exacto, que no se hagan cero. Además, yo le voy tirando ideas. Que no se hagan cero es porque después a esa derivada nosotros le vamos a llamar velocidad. Entonces significa que no pase por velocidad cero. Que no pase por velocidad cero en un instante, imagínate un vehículo. Se quedaría el vehículo estático va eso. a 20 kilómetros por hora, instantáneamente la velocidad es cero. Y automáticamente la velocidad otra vez 20. Entonces significa que no tenga cambios bruscos. Esa va a ser la idea, que el movimiento sea suave. Eso va a significar que la curva admita
una representación paramétrica suave. Que ese conjunto de ecuaciones no hagan que el análisis del movimiento implique situaciones como esa, como podría ser la bola de pool. La bola de pool, ¿qué hace? Pegó en la banda, lleva una velocidad con un sentido y salió con otro. Pero para salir con otro, en algún momento tuvo que pasar por cero de manera brusca y automáticamente salir con otra velocidad en otra dirección. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso el concepto de suavidad para análisis 2 no es el de dibujo suave, sino de alguna manera me va a decir que la partícula se mueve suave sobre esa curva, que no presenta este tipo de cambios muy vertiginosos. ¿Está? O sea, Hago una pregunta. los cambios bruscos en velocidad sería que no es suave. Claro. Está bien. Claro, te va a indicar, un cambio brusco va a indicar eso, ¿no? O sea que la representación paramétrica que vos encontraste para el movimiento implica que la partícula se mueve de manera brusca en algún lugar, una cosa así va a ser. Espectacular. Gracias, profe. Y una cosa así que dije yo, que estoy hablando de manera no formal, implica que o bien porque las derivadas no existen, o bien porque la velocidad es cero. Porque que las derivadas no existan, si estoy creyéndole a David que la derivada en algún momento va a ser la velocidad, es como que venís con una velocidad, desaparece la velocidad porque desaparece la derivada y vuelve a salir con otra velocidad. O sea, son cosas raras, digamos. ¿Pasan en la realidad? Sí. Pero lo mejor es trabajar con este tipo de movimientos, que es lo que nosotros estamos trabajando. No se olviden que la idea es analizar el movimiento de un proyectil. O sea, tiro una bala, tiro una tiza, tiro una pelota. La idea va a ser terminar analizando eso, ¿sí? O cuando uno dice tiro una tiza, podés decir, bueno, la tiro a la tiza en sentido vertical, o sea que se mueve en una única dirección, o tiro una pelota de fútbol que se mueve en 2 dimensiones, ¿sí? Que tengo la altura y el I también. O puedo tirar una pelota de un edificio y pensar que cae en sentido vertical, y entonces estoy mirando un movimiento unidireccional nada más. Bueno, hay que aprender a analizar eso. Esa va a ser la idea final. Profe, para que dejen de ser suave, ¿tienen que ser, basta con que un parámetro sea cero o tienen que ser los dos a la No, vez? los dos. Fíjate que eso, siempre que duden de esas cosas, vayan a las definiciones. Y la definición me dice que una representación paramétrica para una curva se denomina suave si las derivadas de las funciones componentes son continuas y no se anulan simultáneamente. Buenísimo, profe. Gracias. ¿Por qué continua? Continua es porque si no es continua significa que la derivada en algún lado no existe, es lo que les estaba diciendo, que está rota la derivada, y si va a ser la velocidad, pero ¿cómo se entiende eso físicamente? Bueno, son casos que nosotros no vamos a mirar, por ahí algunos casos sí los ven en física después de otra manera y los analizan. Bien. Profe, cuando dice continua, ¿es continua en el intervalo de interés o no? Claro, continúa en el intervalo de validez. Después, si la partícula hizo otro movimiento raro en el tramo donde vos no lo estás analizando, o sea, si el auto después volcó, ¿a vos qué te importa? No lo vas a mirar. Vos vas a mirar el tramo ese nada más. ¿Está bien? Bien, perfecto. Bueno, y ahora vamos a lo vectorial. Lo vectorial tiene que ver con esto, está relacionado. Yo siempre voy hablando y después voy a la parte formal. Ahora lo que estoy haciendo es dando la idea. ¿Por qué voy a meter vectorial que tiene que ver con vectores? La parte vectorial tiene que ver con lo que les decía al principio. Necesito, además de mirar que la partícula se mueve sobre una curva, necesito ver la posición, y la posición la podría indicar con un vector. También necesito la velocidad, pero la velocidad necesito ver con qué sentido va, y para eso necesito vector. Y necesito la aceleración. Y la aceleración también tiene un sentido, porque no es lo mismo acelerar el auto en el sentido de apretar el acelerador, contra acelerar el auto en el sentido de apretar el freno. En ambos casos hay aceleración, pero una está en un sentido y otra está en sentido opuesto. Entonces la aceleración tiene mucho que ver en qué sentido, y por eso necesito los vectores. Entonces, vamos a las ecuaciones vectoriales ahora. Las ecuaciones vectoriales van a ser funciones.
Y el concepto de función sigue valiendo obviamente el de análisis 1. Pero son funciones que van a estar definidas de un cierto intervalo. El intervalo I este que puse acá, asócienlo con el intervalo de las ecuaciones paramétricas. O sea, voy a decir que el tiempo se va a mover en un cierto intervalo, pero resulta que cuando reemplazo ese tiempo en la función esta que se llama función vectorial, me devuelve Rn, me devuelve un vector. Ese n para nosotros va a ser el 2 o va a ser el 3, o sea, me va a dar un vector de R2 o me va a dar un vector de R3. Entonces lo que estamos pensando es que para cada instante t, lo reemplazás en esta función y la función te va a dar un vector. Entonces, yo tengo R y le ponemos flechita arriba para indicar vector, función vectorial. Algunos libros, para evitar el problema de ponerle la flechita arriba, que resulta ser molesto, lo que hacen es usar la letra negrita. La negrita para ellos representa el vector y se olvidan de ponerle la flechita. Ustedes cuando trabajen tienen que ser muy claros con eso, porque no es lo mismo poner R a poner R vector. Eso ustedes lo saben desde álgebra y geometría, digamos. Entonces tiene que estar clara la notación. Entonces acá tengo la función vectorial. Si estoy con n igual a 2, significa que tiene dos componentes, un vector de R2. Entonces tengo la primera componente del vector, que va a depender de t, y la segunda componente del vector, que va a depender de t, o escrito con los versores canónicos, que sería la otra forma de escribir. Entonces ahí veo, la primera componente en general nosotros la llamamos x. X está en función de t. La segunda componente, si la llamamos y está en función de t, que no tiene nada de diferente excepto la notación, y ahora les muestro, con lo que di al principio, es esto. X escrito en términos de t, el y escrito como función de t, pero por separado. Y acá, ¿qué estoy haciendo? Escribiendo lo mismo, pero con formas de pares ordenados para darle el sentido de vector. Pero es lo mismo, en definitiva, la notación es diferente y el concepto de vector me deja trabajar otras cuestiones. ¿Sí? Pero ahí yo ya veo que si tengo las ecuaciones paramétricas, tengo la ecuación vectorial. Y si tengo la ecuación vectorial, tengo las ecuaciones paramétricas. Si estuviese en R3, entonces mi vector va a tener tres componentes. La componente de X, que depende de T, la componente de Y, que depende de T, y la componente de Z, que depende de T. Escrito en forma de terna o escrito a través de los vectores canónicos. ¿Sí? ¿Alguna duda en cuanto a esto? Yo, profe. Sí. O sea que para cada t real vamos a tener un vector distinto, ¿cierto? Exacto. Imagínate vos ahora que lo que ahora vamos a ver un ejemplo y vas a ver el dibujito y eso te va a aclarar más, ¿no? Supongamos que nosotros estamos mirando el movimiento de un vehículo desde Cipolletti hasta Neuquén. Entonces vos me decís, en el instante t igual, ponele 2, que signifique 2 minutos, el auto está en el puente. Y eso sería en forma paramétrica. Ahora, en forma vectorial, lo que vas a hacer es, desde tu lugar de inicio, que vas a poner tu sistema de referencia, es trazar un vector que llegue hasta el puente, y entonces te va a decir el extremo del vector, dónde está la partícula, pero en forma vectorial, digamos. ¿Se entendió? Sí, entiendo. Bien. Las funciones componentes, estas funciones que están acá, x depende de t, y depende de t, o si estás en R3 le agregamos la tercer componente, son funciones, como decías vos recién, que son de variable real y me devuelven un número real. O sea, si estoy hablando de vector, digo, agarro el tiempo, lo reemplazo o tomo un valor de validez en el intervalo donde está definido, lo reemplazo y obtengo la primera componente, que es un número real, obtengo la segunda, que es un número real, y la tercera, que también es un número real. Ahora bien, vamos a tener en cuenta esto porque es una cuestión que tiene que ver con los libros y con la forma de trabajar de los distintos profes. Yo les decía que las ecuaciones paramétricas, como las ecuaciones vectoriales, tiene que decirme el tiempo
en qué intervalo está definido. O sea, este movimiento, desde dónde hasta dónde lo vas a analizar. A veces no se dice. Cuando no está dicho el intervalo, quedan dos formas de interpretar las cosas. Está mal definido el movimiento, esa sería una posibilidad. O hay que entender que está libre. ¿Qué significa libre? Que hay que considerar como intervalo de validez, como las funciones, como las componentes son funciones, bueno, mirar el dominio de la primera, mirar el dominio de la segunda componente, mirar el dominio de la tercera, en este caso porque estoy en R3, y hacer la intersección de los dominios, y ese es el dominio de la función vectorial. O sea, es el mayor dominio en el cual tenga sentido la expresión de ese vector. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, profe. No, profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, yo les decía que tanto las ecuaciones paramétricas como las vectoriales están definidas por las ecuaciones, o sea, me tiene que dar las ecuaciones, y también me tiene que decir cuál es el intervalo de validez, o sea, en qué tramo estoy analizando si ese intervalo de validez lo pienso como el intervalo al cual pertenece el tiempo, entonces estoy mirando en qué instante o durante qué parte del movimiento estoy interesado. Pero a veces los libros no ponen quién es el intervalo I, no me lo dicen. Si no me dicen cuál es el intervalo, entonces hay dos formas de pensar. El ejercicio está mal definido, le faltó explicarme algo, o me está diciendo que considere el intervalo en el cual tenga sentido el movimiento. ¿Qué significa el intervalo en el cual tenga sentido el movimiento? Como estamos hablando de vectores, y los vectores tienen las funciones componentes, entonces lo que tendría que hacer yo es mirar esta función componente su dominio, esta función componente su dominio, que sería mirar el intervalo de validez para cada función, y luego hacer la intersección. Si yo hago la intersección de los dominios, estoy encontrando el conjunto de valores de t más chiquito, para el cual la primera componente tiene sentido, la segunda también, y la tercera también, y entonces quizás el profe o el libro está haciendo referencia a eso. Che, sacá el dominio vos, mirá dónde tiene sentido este movimiento, miralo vos, no te lo explico yo. ¿Ahora se entendió lo que quise decir? Sí, profe, ahora sí. Muchas gracias. Bien. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros siempre vamos a escribir en qué intervalo va. Y si no está escrito el intervalo, ¿qué hago? Considera dónde tiene sentido ese movimiento y ese es el intervalo de validez. ¿Estamos? Bien. Profe, Sí. una pregunta. ¿Y si no encontráramos intersección entre, por ejemplo, los 2 o 3 dominios, ahí sería porque está mal definida? Claro, no tendría sentido el movimiento, porque vos decís, suponete, que estemos en R2, entonces tiene dos componentes. Entonces vos me decís, la primera componente vale para t entre 0 y 1, y la segunda componente queda bien definida para t entre 100 y 200. Pero, o sea, el vector nunca se puede definir entonces. ¿Se entiende? No tendría sentido. Hay algo que está mal. Le pondríamos, sí, mal definido el movimiento y listo. Sí. Otra cosa, que también hay una sutileza acá, que después por ahí puede traer conflicto. Uso, sin darme cuenta, el negrito y el negrita, pero no es de discriminar a nadie, porque ya me lo han planteado. Si a alguien le molesta, cuando habla me dice el nombre, y uso el nombre y ya está. Si no, me van a escuchar negrito y negrita todo el tiempo, ¿está? No pasa nada, profe. No, pero es que suele pasar. No pasa nada, profe. Bueno, entonces ahora fíjense, chicos, tengo esta ecuación paramétrica. Estas ecuaciones están dadas el x en términos de t y el y en términos de t, y está el t escrito en qué intervalo tiene sentido. ¿Qué me dieron? Las ecuaciones paramétricas. Ahora sé el dibujo, o sea, sé si la partícula se está moviendo sobre una recta, sobre una parábola, sobre un rulo cualquiera, porque se podría mover de cualquier manera. No lo sé. Yo tengo las ecuaciones que describen el movimiento y yo tengo que ser capaz de descifrar
y de analizar, descifrar es una forma de decir, es analizar ese movimiento. Entonces, lo primero que voy a mirar, en este caso, pero porque yo lo puse así, es si ese conjunto de ecuaciones representan ecuaciones paramétricas suaves. Entonces voy a la definición. Tengo las ecuaciones paramétricas, derivo. Cuando derivo a x me quedó 2t menos 2. Acá está el 2t menos 2. Derivo a y respecto de t. Cuando derivo a y respecto de t, pongo el 1. Me quedó la derivada. Ahora, esta derivada es una polinómica, es continua en todas partes. Esta es una constante, es continua en todas partes, en particular en el intervalo de validez. Y no se anulan, porque es imposible, ya que la segunda componente, el y, es constante, no se va a anular nunca. Entonces, como no se anula nunca, puedo asegurar que la representación paramétrica de esta curva es suave. Entonces tengo un movimiento, la partícula se mueve en alguna curva, que la curva le llamamos traza nosotros, y lo hace de manera suave. Eso es lo que estoy diciendo. Determinar la Profe, ecuación vectorial. se me ocurrió algo, no sé si se puede, no A sé si ver. es válido. Dale, pregúntame. ¿Puedes subir un poquito más arriba? Sí. ¿Ahí o más? Arriba de paramétrica es suave. Ahí, claro, ahí. Si yo... se fue. La ecuación. El ejemplo creo que fue, más, profe. El ejemplo que más abajo estaba- lo que está Claro, explicando. abajo. Ahí, donde dice el ejemplo 3, más o menos. Sí. Ahí, nosotros tenemos que la ecuación en x es t cuadrado menos 2t. Se puede despejar para obtener el valor de t cuando es 0 y en y también, y si no son iguales, ¿también se puede decir lo mismo? No, no en la representación paramétrica, porque ahí lo único que estarías mirando es si hay algún instante para el cual pasa por 0, 0. Representación paramétrica suave tiene que ver con la derivada, no con las ecuaciones claro, sí. que me indican la posición, en qué posición está. Si t vale 0, por decirlo, ¿no? Si t vale 0 y lo reemplazo, me dice la posición en x, para el instante t igual a 0. Si t vale 0 y lo reemplazo en y, me dice la posición en y, para el tiempo t igual a 0. Entonces, de acá, vos no podés sacar información sobre suavidad. La suavidad tiene que ver con las derivadas. ¿Se entendió, Negri, la diferencia? Sí, sí. Muchas gracias, profe. O sea, profe, sería válido lo que dijo si lo hubiésemos derivado primero. Exacto. Si lo hubieses mirado acá en la derivada, sí. El mismo razonamiento, pero en la derivada es válido. Bien. Determinar la ecuación vectorial. Determinar la ecuación vectorial es armar el vector que se mueve de la misma manera, pero en forma de vector, en forma de función. Entonces, lo único que hicimos es armar la función r de t. La función, el vector r, que depende de t. La primera componente la llamé t cuadrado menos 2t. Y la segunda componente la llamé t más 1, que es lo que me está diciendo acá. Entonces, armé la ecuación vectorial sin ningún problema. Ahora dice, determinar el vector posición para t igual a 3. Entonces, si tengo la r de t, reemplazo el t igual a 3 en mi ecuación vectorial, hago las cuentitas, obtengo la primera componente, obtengo la segunda, y me dice que el vector es el vector 3, 4. Entonces, Profe. Sí, dale. Disculpe, pero ¿por qué eligió el 3? No, elige yo cualquier puse, número fíjate en que ese lo puse como intervalo? enunciado. Determinar el vector posición para el instante t igual a 3. Podría haber dicho t igual a 2 perfecto. O t igual a 0, o sea, es arbitrario. Puse eso como ejemplo, nada más. Está bien, sí, gracias. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Profe, pero tiene que ir desde menos 1 a 4, como te dice ahí cerrado, ¿o no? Sí, La condición. el t se mueve entre menos 1 y 4. Yo elegí un valor arbitrario dentro de ese intervalo, que es donde lo definí. Si yo te pidiera para t igual a 5, te digo no está definido, porque yo lo definí así. Claro. Entonces, ¿qué hago ahora? Considerando el origen de siempre, el 0, 0, entonces dibujo el vector 3, 4. Y el vector 3, 4 dibujado me dice que la partícula está en ese punto. No me dice que esta sea la curva, todavía ni lo sé. Sé que está en esa posición.
Cuando el instante es 3, la partícula está en esta posición que le llamé punto D. ¿Estamos? Y por último, me dice dar la ecuación cartesiana de la curva. Bueno, dar la ecuación cartesiana va a ser algo sencillo o algo complejo, o algo que nos puede resultar imposible. ¿Qué es el imposible para nosotros? Quizás no tenga la habilidad necesaria para lograr lo que me están pidiendo, tenga poca destreza algebraica y no me doy cuenta cómo trabajar. Entonces lo imposible para nosotros no, o sea, bueno, no me doy cuenta, o se equivocó, o me puso ecuaciones recontrajodidas y no lo puedo hacer. ¿Qué es encontrar la ecuación cartesiana? Es encontrar el y en función de x. Entonces ahora lo que quería hacer es el trabajo inverso, es encontrar, si pudiera, el y en función de x, así lo puedo graficar y puedo ver la partícula sobre qué curva se va moviendo. Pero ¿y por qué no hiciste una tabla de valores y lo graficaste? Con una tabla de valores yo no puedo graficar nada. Con una tabla de valores yo lo que voy a obtener es un conjunto de puntos, pero entre ellos no sé lo que está pasando, no sé cómo es la curva. Entonces no puedo usar una tabla de valores. Distinto es que sepa qué pasa y use la tabla de valores para guiarme y para ayudarme. Entonces lo que hicimos es esto acá. Digo, el x es t cuadrado menos 2t y el y es t más 1. Esas son las ecuaciones que me dieron al inicio. Entonces lo que hice fue despejar t de la segunda ecuación. Ahí despejé t. Y lo reemplacé en la primera. Cuando lo reemplacé en la primera, veo que me queda una ecuación cuadrática, pero con cuadrados en y. Entonces hice completación de cuadrado y obtuve la ecuación cartesiana, o sea, dependiendo de x y de y, por eso esto se llama plano cartesiano, y me dice que x es una función de y, pero una parábola. Bueno, dibujé la parábola. Y esa parábola la dibujé en el intervalo de validez que me habían dado. Entonces encontré desde dónde hasta dónde, y yo sé ahora que la partícula se mueve, y esta es la traza, en esta parábola. Y en ese instante, que era el tiempo t igual a 3, se encuentra sobre la parábola en este punto que le llamé D. Entonces invertí el ejercicio. En lugar de decirme cuál es el dibujito de la curva y cuál es la ecuación de la curva, y que vos armes en forma paramétrica y en forma vectorial, hice todo al revés. Me dieron la paramétrica y armé de alguna manera la ecuación cartesiana, en este caso era sencillo, para saber cómo se movía o sobre qué curva se está moviendo la partícula, cuando a mí me dieron en realidad el movimiento de la partícula y no sobre qué curva se movía, pero implícitamente me están diciendo sobre qué curva se mueve. ¿Estamos con eso? Sí, sí. Profe, le hago una consulta. La ecuación vectorial, ¿es simplemente eso? Poner el R vectorial y poner la función de X sí, y la función de Y. Sí. Yo te voy a contestar, y por ahí suena mal, pero no es que te estoy contestando mal. Siempre que duden de algo, vayan a la definición. O sea, porque la pregunta tuya es, ¿cuál es la definición de función vectorial entonces? Eso es lo que me estás preguntando, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan duda, no se queden con lo que yo estoy hablando de manera general, porque están las definiciones formales. Entonces vengo y digo, ¿qué es una función vectorial? Es esto. Entonces lo que yo hice, ¿responde a esto? Sí, listo. Eso es lo que me estaban pidiendo. ¿Se entiende, Negri? Perfecto, Nunca se pierdan de las definiciones. Profe, y ahí Sí. una pregunta. Bueno. Yo quería preguntar por el tema del intervalo en el ejercicio que hiciste recién. Sí. ¿Se lo aplicaste ahí o no, ahí, al intervalo? O sea, Claro, se lo puedo aplicar tanto a Y como a X, ¿sí? Yo acá no quise entrar en el detalle de cuentas, ¿sí? Pero si vos tenés dónde se mueve el T, tenés dónde se mueve el Y. Y si tenés dónde se mueve el Y, listo, ya está, tenés armado el arco. perfecto. ¿Está? Porque vos tenés acá dónde se mueve T. ¿Y el Y quién es? Y el Y es la imagen de esos valores. Bueno, entonces tenés dónde se mueve el Y. Y si tenés dónde se mueve el Y, y ya sabés que es una parábola, podés determinar el pedazo de curva. ¿Estamos? Sí, profe.
Gracias. Bien, lo que vamos a hacer... Profe, ¿sí? profe, decir arco de curva y decir traza, ¿es lo mismo? Sí, yo le llamo arco de curva, pero traza, nosotros la definimos, vuelvo a lo mismo de recién, al conjunto de puntos que me arma el dibujo. ¿Está? A eso le vamos a llamar traza. Esta es la traza. Es el conjunto de puntos. ¿Es la traza o es el arco de la curva? ¿Sí? Porque vieron que cuando arranqué, vieron que yo empecé a hablar de curva y recalqué 2 o 3 veces. No definí lo que es curva. No definí lo que es curva, les dije. Bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos a confundirnos el dibujo con este concepto de representación paramétrica suave de una curva. Entonces, por eso es que hacía esa salvedad. Pero a esto, llamale arco de curva, o llamale curva, o llamale traza. Si sabemos todo a qué nos referimos, nos podemos tomar esos permisos. Esta es la traza. Bien, ¿estamos, chicos? Bueno, yo voy a cortar un ratito, unos 10 minutitos y vuelvo. ¿Sí? 10 minutitos cortamos y vuelvo, les presento a los chicos de la práctica y después continúo un ratito más con la teoría. ¿Estamos? Dale, profe. Perfecto, profe. Bueno. ¿Qué hora le damos hoy? Detener grabación. 10 minutitos.